mañana. Y me habló a través de este versículo. Conoce el Señor a los que son suyos. Así dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y tienen este sello. Entonces cuando me dice tiene este sello, digo, Señor, entonces en la Biblia hay muchos sellos. Porque las cosas se identifican como están marcadas. Con un sello. Entonces, hermanos, cuando un cristiano no tiene identidad, no sabe ni cómo se llama, ni en qué planeta vive, ni qué día soy, está la cosa seria, hermano. Cuando a usted le preguntan que si usted es cristiano y usted no sabe contestar, quiere decir que usted no sabe quién es. Es como, mire, yo siempre les pregunto a los católicos y les digo, pero a veces lo hago por molestarlos. A ver, ¿qué significa católico? Y no saben contestar. Y que es algo bien sencillo. Pero sencillo, pero como nunca investigan. No saben. ¿Y ya qué dice? Universal. ¿Y qué significa universal? Tampoco saben, hermano. Entonces uno dice, qué terrible. Y que venga alguien y le pregunte, ¿y ustedes por qué se llaman cristianos? Ah, porque dijo el pastor. Ah, porque el pastor dijo. Y usted no sabe. No, pero déjeme le pregunto y ya le vengo a traer la respuesta. Hermanos, cosas bien sencillas. Entonces ahí es donde uno dice, hermano, ¿por qué el cristiano no se preocupa por investigar? Por conocer a su Dios, por conocer su palabra. Pues cuando uno no se preocupa en eso, tampoco se preocupa por saber quién es uno. Y esa fue la situación cuando Moisés llega al monte, hermanos. Dios le dice, te voy a enviar a Egipto. ¿Y sabe qué dijo? ¿Quién soy yo? Dijo. Para empezar, hermano. Entonces Dios le empezó a revelar quién era Él. Por ahí empieza Dios. Para que tú entiendas quién eres tú. Dios te empieza a mostrar cómo estás por dentro. Cómo es tu manera de pensar. Cómo es tu manera de actuar. Cómo hablas, cómo vives. Entonces tú dices, no, yo no soy cristiano entonces. Porque un cristiano no actúa como yo actúo, no se comporta como yo me comporto, no habla como yo hablo, no hace las cosas que yo hago. Mire, hermano, entonces empieza a buscar la identidad. ¿Quién es usted? ¿A quién se parece? ¿De dónde nació? No vaya a decir como aquellos que dicen que vienen del mono, ¿eh? Por eso están bien monos. ¿Por qué? Porque llegan a esa conclusión, hermanos, absurda. Pero cuando nosotros vemos la palabra, decimos, no, yo vengo de Dios. Y tengo que regresar a Dios. Mire, pero ¿de dónde soy yo como soy? De mis padres. Eso es importante. De mis padres. Entonces, ¿qué te heredaron tus padres? Tus padres, forma de comportamiento. Tal vez algunas señas físicas. O tal vez parte de tu carácter. Forma de ser. Y si estuvieron equivocados, híjole, eso sí está duro decir. Entonces yo voy a estar equivocado también. Fíjense, hermanos, que cuando uno se pone a estudiar de dónde vienen tantas cosas y costumbres y formas de ser del ser humano, algunas se aprenden aquí en la tierra, pero otras
vienen por la genética y la herencia de los padres. Y entonces empieza a investigar y no había ningún, porque por ahí entre varios hermanos salió uno que era homosexual. ¿Y de dónde salió así raro? Dentro de la familia había uno que era así. Entonces heredó los genes de aquel. Qué terrible, hermanos. Entonces es donde uno llega, Señor, bueno, y no podemos tener una identidad propia, que tenemos que estar recibiendo herencia de cosas que no nos parecen, hermano. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, necesito que Dios trabaje en mi vida. Y necesito que Dios ponga sello a lo que Él hace en mí, para que yo entienda que tengo que ser diferente. Y que me identifiquen como soy. Y quién soy. Y también a quién me hizo así como soy. Mire qué importante. Entonces por eso es que Dios ponía sellos en cada cosa que hacía. Pero ¿sabe usted que el diablo también pone sellos, hermano? Que el Señor lo reprenda. Porque Él es un imitador. Y Él pone sellos también, hermano. Entonces, ese es el punto. Los sellos de Dios se conocen. Entonces, los del enemigo también hay que conocerlos. Para que así no caigamos en el error y en el engaño. Es como que aquí se paran ustedes y hay un avivamiento. El Señor llena con el Espíritu Santo. Y empiezan para saber que lo llenó el Señor, ¿qué tenemos que ver? Una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que hablen en otras lenguas. Pero por ahí se nos cuelan unos hijos de aquel que le conté y empiezan a imitar las lenguas. Entonces uno como pastor tiene que tener discernimiento. Estas lenguas no son de Dios. Este es un imitador al que el enemigo le puso de lo de él para que imite lo de Dios y confunda al pueblo de Dios. Por eso, mi hermano, cuando surgió la famosa doctrina de los borrachos santos, la risa santa, y cada tontería que a veces los pastores imitadores y tradicionales y que siguen las modas, hermanos, y las costumbres que no vienen de Dios, empiezan a seguir lo mismo. Todos dicen para que a ver si así llenamos iglesias y cuanta cosa. Hermanos, uno como hijo de Dios tiene que decir, no es que son. Y entonces fíjense que en ese tiempo un amigo pastor se fue hasta Colombia, hermano, porque en Colombia había un tipo que llenaba un estadio de gente. No tenía templo porque era mucha la gente, se la reunía en un estadio. Entonces él dijo, yo voy a ir porque yo quiero que mi iglesia les entró fiebre de crecimiento a todos. Y en ese tiempo hasta libros de crecimiento. Ya ve que sacaron un libro que se llamaba Una iglesia con propósito. Y sacaron también, hermanos, lo de los grupos de crecimiento con propósito. Y todo era con propósito. Así según el libro, ¿verdad? Y empezaron con esa fiebre muchos. Pero hermanos, cuando eso pasó, yo le digo, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no investigamos? Ya existían las computadoras de cajón grande, hermano. Entonces, pues, metámonos en internet y busquemos a ver de dónde viene ese movimiento de Colombia y cuando vamos identificando que era un movimiento católico, hermano. No, hombre, le digo, esto es católico, esto no es cristiano. Entonces fue una astucia del diablo, porque él sabe que los pastores queremos que las iglesias crezcan, pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Y que el crecimiento sea identificado como crecimiento de Dios. No un crecimiento, hermanos, del mundo. Porque ya ve que por eso la Biblia, el Señor Jesucristo puso ejemplos en parábolas. Y dijo que el reino de los cielos era semejante a una mujer que escondió 3 medidas de harina, dijo. Y ya que cada una iba siendo leudada, crecía, la sacaba. Entonces él ahí habló del crecimiento con levadura y habló del crecimiento original. Usted sabe que cuando se le pone levadura a una masa y la deja en el calorcito, crece rápido y se hace grande. Pero hay otras masas que no crecen porque no llevan levadura. Y fíjese que le quiero poner un ejemplo. Dentro de los judíos, a ellos se les dio que aprendieran a hacer pan sin levadura.
Y de esa forma, el pan era más saludable. Porque la levadura son bacterias que dan un crecimiento, pero a veces, como dice la Biblia, es un crecimiento leudado. Y entonces Dios tenía una fiesta que se celebraba, que se le llamaba la Pascua, donde se comía 7 días a la semana pan sin levadura. Y ese pan sin levadura estaba hablando, hermanos, de manera simbólica en lo que es ser íntegro, en lo que es ser puro. Y de esa forma es reconocido como el pan que a veces no afecta la digestión, que es más saludable que el pan con levadura. Entonces, el Señor habló del crecimiento del reino de los cielos. Y dijo el crecimiento del reino de los cielos, dijo, y puso la comparación. Se compara como una mujer que guarda 3 medidas de harina, dijo. Y empezó a decir que cuando cada una iba creciendo, la sacaba. Entonces esta es una enseñanza acerca del crecimiento del reino de los cielos, no del mundo. Porque, hermanos, la iglesia tiene que crecer de una manera íntegra y de manera que se pueda identificar, no de una forma leudada, que no se va a identificar muy bien. Se va a identificar, pero no es saludable su crecimiento. Entonces el Señor lo que espera de su iglesia es que sea identificada como la iglesia que crece, pero que crece con identidad. No como una iglesia que en todo trae en la boca a Dios, pero vive confundida. Entonces a eso se le llama fanatismo y religiosidad, porque no viven un cristianismo con identidad, demostrando el verdadero evangelio y demostrando la verdadera palabra, hermano. Entonces, por eso, mire, yo lo quiero llevar ahí en la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. El sello para la redención. Quiere decir que cuando el Señor venga se va a llevar a los que son suyos. Pero ¿cómo lo va a identificar? Dice la Biblia que todos los que se vayan a ir con el Señor tienen que estar sellados por el sello de Dios. Entonces aquí la Biblia dice, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. ¿A quién no hay que contristar? Entonces quiere decir que ese fue el sello que nos pusieron, para que seamos identificados, hermano. Entonces ahora la pregunta sería, ¿ustedes tienen al Espíritu Santo? Amén. Mire, no contestaron nada. ¿Entendieron la pregunta o no? Sí. ¿Ustedes tienen al Espíritu de Dios? Amén. Entonces si lo tenemos, entonces tenemos el sello. Amén. ¿El sello para cuándo? Para el día de la redención, dice. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, estamos entendiendo que del momento que el Señor nos llamó, nos puso un sello. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender, somos de Dios. ¿De quién somos? De Dios. Porque Dios nos selló. ¿Y para qué nos selló? Para que nosotros tengamos identidad y digamos quiénes somos y por qué somos, ¿verdad? Sepamos explicarlo y no digamos yo soy de tal religión pero no sé ni cómo me llamo ni cómo mi apellido, ¿verdad? No, debemos de saberlo. Entonces aquí es donde nosotros llegamos al punto, dice el Señor, no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Eso tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? El desorden contrista al Espíritu Santo. ¿Qué más contrista al Espíritu Santo? La indiferencia. ¿Qué es, hermano? La soberbia contrista al Espíritu Santo. El no creer. El no creer también. Pero es que el que, bueno, ahí hay como que hay que pensarlo bien, porque el que tiene al Espíritu Santo tiene que creer en Él.
Si no lo tiene, entonces no. Si no cree en el Espíritu Santo, entonces no es de Dios. No es de Dios porque no lo va a contristar, porque no lo tiene. Y porque no cree en Él. ¿A quiénes les da el Espíritu Santo? A los que creen en Él. Entonces ese es un punto que nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, como punto especial aquí es, Dios nos puso un sello para que el día que Él venga por su iglesia, eso nos va a identificar como pueblo de Él, como hijos de Él. Ahora miren, bueno, el sello de identidad, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué testimonio le da? De que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros podríamos decir, ¿usted cuántos padres tiene? 3 padres. El padre de su espíritu, el padre de su alma y su padre biológico. Fíjense qué tremendo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos, hermanos, 3 padres. Padre de espíritu, que es Dios, padre del alma, que es el pastor, y padre del cuerpo, que es el padre biológico. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que entonces nosotros debemos de estar bien definidos quién es nuestro padre espiritual, quién es nuestro padre del alma y del cuerpo, y por qué tenemos padre para cada cosa. Porque, hermanos, nosotros no somos huérfanos. Mire, y Jesús dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros de que el Señor, para que no vivamos orfandad, nos dio padres. Y dice, Hebreos 12 dice, si sus padres terrenales, dice, los disciplinaban como a ellos les parecía, dice. Entonces, pero aquí dice, aquí habla del Padre del Espíritu, habla del Padre de los Espíritus, que es Jehová nuestro Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que Dios de alguna forma no nos dejó en el abandono. Y Él es fiel, Él dice, no te dejaré, ni te desampararé. Entonces el desamparo habla de orfandad. Mire, como los solo Jesús. ¿Usted sabe quiénes son los solo Jesús? No los conoce, ¿verdad? Los solo Jesús son los que bautizan solo en el nombre de Jesús. Y creen solo en el nombre, solo en Jesús. Dicen que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. No, Jesús es Jesús. El Padre es el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Estos 3 vienen a ser uno, pero no quiere decir que Jesús es el Padre. Entonces cometen un error grave cuando a alguien lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, como te bautizaron en el nombre de un Dios de 3 cabezas, que es el engaño de la Iglesia Católica, te vamos a rebautizar. Entonces la gente se deja llevar por eso y hermanos, están abrazando una doctrina falsa. Porque si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo correcto. Pero esto lo estamos hablando, ¿por qué, hermano? Porque nosotros, Dios nos dio identidad en todo. Hasta en el bautismo, hermano. En todo. Entonces ahí nosotros vamos a entender, dice que el Espíritu Santo, ¿a quién le habla el Espíritu Santo? A nuestro espíritu. Fíjese, y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted por qué dice que es hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios me da testimonio en mi vida y tengo la seguridad que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu. Entonces eso nos trae una convicción, nos trae una seguridad y no tan fácilmente debemos de ser movidos de esa convicción y seguridad. ¿Por qué, hermano? Porque eso nos ha dado identidad de quién somos. ¿De quién somos? Como que usted diga que nuestro Santo Padre, el Papa, esa es gente que no tiene identidad, hermano. Los engañaron desde el principio. Y desde el principio han vivido engañados. Entonces no tienen identidad. Pero nosotros sí la tenemos y tenemos el respaldo del Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, diciendo de que y dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Amén.
Bueno, entonces ese es un sello que Dios nos pone. Fíjese, sello de espíritu a espíritu, para que estemos bien marcados entendiendo de quién somos y a quién le pertenecemos. Bueno, ahora mire, sello de la promesa. Fíjese, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Miren, hermanos, eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué nosotros debemos de anhelar congregarnos también? Porque dice la Biblia que nosotros, habiendo recibido, pero dice, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces quiere decir que uno recibe al Espíritu también oyendo la palabra. Por eso el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando nosotros nos congregamos, nosotros, hermanos, recibimos lo que nos va a identificar como hijos de Dios y nos va a identificar como pueblo de Dios, que aquí también la Biblia, y como pueblo de la promesa también, hermano. A ver, antes de que el Espíritu Santo, hermano, sellara la iglesia de Cristo, ya sabe que, mire, por eso no hay que confundirnos. Yo siempre digo, mire, y entrando en la identidad a través de los sellos, llegamos al punto, ¿usted se volvería judío mesiánico? ¿Por qué no? Si ellos hablan de Yeshua Mashiach. Porque a ellos ya no se les da la promesa. Sí, ellos son, bueno, los judíos mesiánicos no. Los judíos verdaderos es a los que se les dio la promesa de que ellos serían el pueblo de Dios, escogido. Pero como ellos rechazaron, entonces Jesús se volvió al pueblo gentil y nos dio la promesa a nosotros. Mire, por eso es que aquí dice la Biblia, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces miren, hermano, pero ¿por qué estoy hablando esto de los judíos mesiánicos? Es que cuando un cristiano no tiene identidad, hermano, y oye hablar a los judíos mesiánicos, que dicen que no, que usted está, los cristianos están errados porque están creyendo en el Dios, en un Dios pagano, no en el Dios verdadero. Jesús, algunos de ellos ya mencionan a Jesús como Salvador, pero el verdadero judío no. Para el verdadero judío Jesús fue un sabio, un profeta, pero no el hijo, no el Mesías. Entonces miren, hermano, entonces cuando ya llegamos al punto de platicar con ellos, ellos dicen de que nosotros cristianos estamos mal porque no hablamos hebreo y que ellos son el pueblo de la promesa porque a ellos les dieron el hablar el hebreo y el que no habla hebreo no se va a ir al cielo. Y cuando uno me dijo así a mi hermano, yo le dije, usted está mal de la cabeza, dije yo. Pastor, ahí entonces, ahí dice que habiendo oído la palabra de la verdad, entonces hay una palabra que no es verdad. Claro que hay una palabra que no es verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de entenderlo. No dice la Biblia, y mire, ahí le va otra cosa. Cuando Jesucristo dijo a los judíos, les dijo, ustedes, si fueran hijos de Abraham, me oirían a mí, les dijo. Y la palabra hallaría cabida en ustedes. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo. Así tajante, hermano. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque el diablo es un homicida desde el principio y es padre de mentira. Entonces él puede disfrazar verdades, mentiras de verdades. ¿Sabe usted que a Jesús le habló disfrazando la verdad? Y le habló con la verdad. Ahí sí le habló con la verdad. Le dijo, si tú te lanzares de aquí del pináculo del templo, Dios mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí le habló con la Biblia. Le habló de un salmo. Le habló con la verdad. Y es para que dijera, ay, entonces creemos lo mismo. No están creyendo lo mismo. Se disfrazó de verdad. ¿No ve que la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz? Y se hace pasar por ángel de luz. Pero él no es ángel de luz ya.
Entonces aquí es donde nosotros tenemos que por eso entender por qué a nosotros nos ponen el sello de la promesa. Eso es lo que debemos de entender. ¿Por qué nos ponen el sello de la promesa? Cuando nos ponen el sello de la promesa es para que aprendamos a creer en la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo es un padre de mentira. Por eso es que aquí dice, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un sello de promesas en nuestra vida, que, hermanos, en el momento que nosotros vemos que algo pasa, que no va muy bien en nuestras vidas, Señor, pero tú nos has dado promesas, Padre, y en esas promesas estamos hasta sellados con ellas. Entonces nosotros podemos recordarle eso al Señor. Somos hijos de la promesa, Señor. Pero no que Israel es el hijo de la promesa. Israel es el hijo, el pueblo primero que Dios creó. Pero después Dios se extendió hacia la iglesia, hermanos, como a la iglesia que sella con espíritu de la promesa. Entonces mire qué importante que usted le diga, pero si ustedes no son el judío, no son el Israel de Dios. Claro, nosotros somos el Israel de Dios. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Quién es el Israel de Dios? Nosotros, la iglesia de Cristo. Pero el Israel espiritual, hermano. No el Israel físico. ¿Sabe cómo compara Dios a Israel físico, material, la tierra de Israel? Dios la compara ahora, si usted lee la Biblia, dice que la compara como a Sodoma o Gomorra. Ya no como a una tierra santa. Porque han caído en perversidad, en idolatrías, en hechicerías. Aunque claro, hay un remanente que está siendo guardado de Israel. Pero sí, la tierra de Israel se ha pervertido. Entonces ahora lo que hemos de entender nosotros es que entonces Dios nos pone un sello de promesa, hermanos. Mire, el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que el Señor puso eso en nosotros para que nosotros no seamos olvidados como pueblo de promesa. Sellado con promesas. Entonces ahí es donde nosotros, Señor, somos el pueblo de la promesa, no el Israel terrenal, somos el Israel espiritual, Señor, no el que practica, hermanos, los rituales judíos, no, ni el que, hermanos, aunque guardar, yo creo que sí hablamos del sábado una vez, ¿verdad? Cuando nos metemos a la Biblia descubrimos bien la palabra. El sábado fue el día que Jesucristo resucitó, no fue el domingo. El domingo, por eso yo le digo a usted que es muy importante que nosotros cuando se diga algo, investiguemos y lo comprobemos con la Biblia. Y no porque somos religiosos, porque el religioso le dicen el domingo es el día del Señor. Hermanos, si usted lee en la Biblia y lee el reino milenial de Cristo, ¿qué día cree usted que se va a establecer en el reino milenial de Cristo? ¿El domingo? No, hermanos, el domingo fue un día que se inventó la Iglesia Católica. Realmente Jesucristo no resucitó en domingo, Él resucitó en sábado. Y no decir, pastor, usted ya está ando chueco, pastor. Usted hasta está abrazando doctrina de los sabáticos. No estoy abrazando doctrina de los sabáticos, ni adventista. Estoy hablando de la doctrina bíblica. La Biblia dice que en aquel tiempo, en aquel día, en el reino milenial de Cristo, se establecerá el sábado como día de reposo. Entonces, pero claro, nosotros no hacemos caso en ese sentido de los días. Para nosotros todos los días deben de ser santos. Todos los días se los debemos dedicar a Dios, hermano. No solo un día, ¿verdad? Aunque claro, nosotros tenemos que someternos a lo que Dios establezca. Pero entonces aquí, mire, hermano, viendo de cómo uno es sellado, entonces quiere decir que tener el sello de la promesa es que estamos dentro de bendiciones, hermano, que se tienen que cumplir en nosotros, dentro de promesas que Dios ha hecho, que se van a cumplir en nuestras vidas. Y tenemos ese sello que nos identifica, que somos un pueblo para recibir promesas y que se cumplan promesas en nosotros. Entonces, de esa forma, entonces Dios me ha dado promesas. Yo no soy un pueblo cualquiera, ni un hijo cualquiera. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Amén. Usted tiene un Padre en los cielos. Tenemos un Padre en los cielos, hermano. Bueno, ahora mire, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Así de fácil. No es de Él. Por eso es que yo le digo a usted que el cristiano no debe ser obligado a ser cristiano. Usted no se debe congregar por miedo a que el pastor lo regañe o porque le quite hasta los privilegios. No, usted debe congregarse y buscar a Dios y anhelar la palabra porque usted tiene el sello del Espíritu de Cristo. Entonces quiere decir, si no tiene el sello del Espíritu de Cristo, no se congregue. No tenga deseos de nada. Viva para el mundo y no para Dios. Sí, hermano, que usted esté en su casa, mire, hermano, 10, 12 horas, 15 horas viendo películas y todas las cosas, casi todas las de Netflix, ¿no, hermano? Y ahí, mire, sentado, pura película y película y película y película y película. Entonces, en lugar de que usted tenga tiempo para orar, tiempo para buscar de Dios, tiempo para la palabra, tiempo para congregarse, tiempo para evangelismo, tiempo para visitación, tiempo para... es que el que es de Dios, hermano, eso lo identifica como hijo de Dios, siente deseo de hacer las cosas de Dios. Por eso cuando Jesús estaba hablando a la samaritana, los discípulos se fueron a comprar sus tortas de jamón, hermano, y sus taquitos al pastor, y el asunto, y ya regresaron, y decían, ya habrá comido. Y entonces le dijeron, Señor, ¿ya comiste? ¿Y qué dijo el Señor? Mi comida y mi bebida, dijo, es hacer la obra del que me envió. Entonces, cuando un cristiano no hace nada para Dios, no siente sed, no siente hambre de hacer las obras de Dios, quiere decir que no es de Dios. Y usted va a decir, pastor, pues yo sí soy de... Bueno, le voy a preguntar, ¿usted es de Dios? Sí. ¿Y qué siente? ¿Qué siente? Siente hambre por el perdido. Siente hambre por el caído. Pero pues no veo a la iglesia que avance. Ese es el asunto. Usted me dice que sí, yo no veo aquí. No veo avance. Yo digo, no, la iglesia, o si es de Dios, está dormida. No está despierta en los anhelos y deseos de Dios. ¿Cómo dijo el Señor? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Como decir, tus deseos no son mis deseos. Tus anhelos no son mis anhelos. Entonces David, ¿cómo expresar? Una cosa demandada. Y esta buscaré. Deseos vivos, hermano, por Dios. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender entonces. Dice, por eso dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces, hermanos, para nosotros tener la identidad que somos de Dios, debemos de sentir lo mismo que Dios siente. ¿Dios siente amor por el perdido? ¿Dios siente amor por el caído? Dios siente amor por aquellos que andan perdidos en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución. Sí, hermano. Dios siente amor por el homosexual, por la lesbiana. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Despertar a los deseos de Dios. Si es que somos de Dios, hermano. Entonces, aquí es donde, por eso dice, que ya no tenemos que vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que somos de Dios. Entonces, esto nos da a nosotros la pauta de decir, ¿de quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sellos tengo? Hermano, eso es importante. ¿Qué sellos tengo? Fíjese que por ahí apareció uno que ya murió, le cayó cáncer. Uno que se llama José Luis de Jesús Miranda, se llamaba. Él decía que él era el enviado de Dios. Él decía que él era el Cristo y tenía 1 millón de seguidores. Y hermanos, y él le decía a la gente, él como no entendía la Biblia, la transgiversaba. Y decía, la Biblia dice, aquí hay sabiduría. El que tenga sabiduría, dice, entienda el número. Porque el número dice 666, dice. Entonces aquí no está diciendo que es malo el 666, le decía a sus seguidores.
Usted se lo puede poner en la frente, en el brazo, en la pierna. Así. Fíjese, hermano. Y la gente se empezó a marcar con el 666 porque Él les hizo ver que no era malo. Entonces uno dice, yo cuando lo oí dije, que hijo del diablo transgiversa lo que dice la Biblia. Y la gente, y lo que me llevó a conocerlo fue que una hermana que se congregaba, empezaba a congregarse con nosotros, me dice, pastor, ¿cómo ve? Yo escucho a Jesús, José Luis de Jesús Miranda, y le voy a mandar mis diezmos a él. Y yo le digo, a ver quién es, y que lo escucho. Es un hijo del diablo, le dije. Es un mentiroso, es un engañador. ¿Cómo que usted va a hacer eso? No, le digo, está mal. Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque a veces la gente solo se reúne en las iglesias por una emoción carnal. Se dejan mover más por los deseos de la carne que por los del espíritu. Si ven que por allá en otra iglesia hacen mucho ruido, ellos quieren ir allá. Y no porque ellos estén entendiendo la verdadera doctrina. Cuando alguien no se deja guiar por el Espíritu Santo, se está dejando guiar por la carne. Y entonces esos no tienen al Espíritu, porque se están dejando guiar por emociones. Mire, qué importante es que usted entienda esto. Usted debe tener convicciones firmes, hermano. Y debe estar bien cimentado en la palabra. ¿Por qué yo voy a hacer tal cosa? Si aquí yo tengo paternidad, ¿por qué me voy a mover a otra iglesia? Puedo poner 1000 pretextos, pero no es eso. La realidad es que no quieren reconocer paternidad, no reconocen paternidad. Y la otra realidad no es que por tales cosas, no es cierto. Es porque no están de acuerdo con algo en la iglesia. Y ese desacuerdo los hace irse a otro lado. Pero lo que nosotros debemos tener es convicción firme. ¿Tengo el sello del Señor? ¿Estoy recibiendo la verdadera doctrina? ¿Me estoy identificando con Dios? ¿Tengo padre espiritual? No que nada más te digan, mi hija. Sí, mi hija, sí, mi hija. Y usted encantada que le digan, mi hija, ¿verdad? O mi hijo, ¿verdad? No, hermano, no es eso. Nosotros tenemos que entender quién es nuestro Padre espiritual, quién es nuestro Padre del alma y quién es nuestro Padre del cuerpo. Entonces ahí vamos entendiendo que dentro de la identidad por los sellos de Dios, nosotros entendemos entonces dónde está nuestro lugar. ¿Quién es nuestro Padre? Y cómo estamos sellados. ¿Sí me están escuchando? Sí. Mire, porque de esa forma, por eso es que yo hasta a veces cuando yo oigo profecías que, ay, hija mía, que así te dice, yo digo, es pura emoción. Y cuando oigo que una profecía viene de Dios, digo, amén, esta sí tiene el don o este tiene el don. Y hasta digo, hermanos, Dios ha hablado. Hay que entender lo que Dios está hablando. Dios habla, pero cuando algo no me convence, digo, no, a mí no me convence. Porque estoy examinando lo que está diciendo. No me convence cómo ese no es el Espíritu que está ministrando. Es una emoción de la carne. Entonces, aquí dice, si vivís en una carne, entonces podrán haber iglesias que están fundadas carnalmente, hermano. Sí. Ministerios. También. Que tal vez ya hasta se registraron como un club, hermanos, o se registraron como una asociación civil. A eso tenemos que entender. ¿Quién nos está guiando? Amén. El Espíritu Santo. ¿Qué sello tenemos? Porque el hombre puede poner sellos también. El diablo puede poner sellos también. El sello de quién tenemos y cómo nos estamos identificando. Si a usted le va y le toca la puerta a alguien y le dice, vengo de la Secretaría de Hacienda y usted debe tanto de impuesto y vengo a que me lo pague. Y usted diga, ¿cómo? Que ya está en casa lo cobran. A ver, muéstrame su credencial, por favor. Y usted va a checar, a ver si la credencial es original o es pirata. Y va a echar una llamadita a la oficina. ¿Ustedes me enviaron a una persona? No. O llegó alguien que del banco y que quiere que le dé su número de tarjeta, por favor. Y usted,
cae y le da todo, ¿verdad? Cuando siente cuenta vacía. ¿Y ahora qué hago? Y habla al banco. Nosotros no enviamos a nadie. Hasta ellos tienen que saberse identificar. Y si usted no lo reconoce, puede caer en el engaño. Y así podríamos decir, hermanos, cuánta gente ha caído en el engaño de falsos. Por eso el Señor dijo, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas. En mi nombre, dijo. Y a muchos engañarán, dijo. Entonces ahí, el que tiene el Espíritu de Dios va a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora mire, sello de nueva vida. Aquí es donde nosotros empezamos a entender, hermano, con el sello de nueva vida. Si uno dice que es de Cristo y no vive como Cristo vivió, ni camina como Cristo caminó, ni hace las cosas que Cristo hizo, entonces no es de Él. Por eso Él dijo, van a venir muchos en mi nombre. Dice, y harán señales si fuere posible, dijo. Entonces, hermano, aquí es donde ahora nosotros vamos al punto de entender cómo es que vamos entendiendo que algo es de Dios cuando nosotros tenemos el sello de nueva vida. Mire cómo dice la Biblia. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, alguien para identificarlo como hijo de Dios, nosotros tenemos que ver cambios en su vida. Si no vemos cambios en su vida, usted mismo tiene que sentir, usted así, hermano, no es por fe el cristianismo. Sí, claro que el cristianismo es por fe, pero también se siente en los cambios. Oye, ahora sí estoy cambiando, ahora sí soy diferente. Y también cuando otros nos ven, dicen, no, esa persona no es la misma que conocimos. Ahora es diferente. Le decimos que se fume un cigarro, dice, no, gracias, no lo necesito. Y antes nos arrebataba la cajetilla. Le decimos que se tome una caguama y dice, no, no la necesito, gracias. Lo invitamos a ir a hacer cosas deshonestas y dice, gracias, pero yo ya no participo en esas cosas. Entonces se quedan asombrados y dicen, pero ¿cómo? Si cambiar de la noche a la mañana no es algo que se pueda lograr tan fácil. Si yo he cambiado, dicen algunos, he ido a ver al psicólogo y he visto hasta psiquiatras y he visto y no he podido cambiar. Es que no se está hablando de un cambio nada más, hermano, hecho por el hombre, sino que se está hablando de un cambio hecho por Dios. Y este cambio primero llega a nuestro espíritu, hermanos. Después se traslada al alma y del alma se traslada por último al cuerpo. Y entonces son de los cambios. Los cambios primeramente se tienen que dar en nuestro espíritu. Si a usted le ha gustado mucho estar por ahí, mire, y se parece a los ratoncitos que cuando están dentro de un ropero, y algo allá adentro, dice usted, y es que están puro murmurar, ¿verdad? Y no cambian esa forma de vida. Entonces, no son nuevas criaturas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Al ver que los que están en la iglesia no cambian. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué hacemos? Gritamos, ¡auxilio! Los hermanos no cambian. Eso gritamos y la gente nos va a ir a ayudar a que cambien. ¿Qué hay que hacer? ¡Auxilio! Estoy en medio de un montón de gente bien difícil. ¿Eso va a ayudar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ayúdenme a predicar hoy. Pedirle a Dios que ya no los aguanto, ayúdenme. Tampoco eso va. ¿Qué tendríamos que hacer? Orar y obedecer. ¿O nos hacemos igual que ellos? ¿No es que muchos usan muchos dichos del mundo y refranes, ¿verdad? No es aquel dicho que dice, si no puedes con el enemigo, únetele a él. Se va a unir a lo que más odia, hermano, a lo que más aborrece, a lo que desprecia, a lo que no le gusta. No, hombre, ¿cómo? Son dichos errados. Uno tiene que ser mejor cada día.
¿Qué te va a identificar como nueva criatura? Que cada día estás cambiando. Estás siendo diferente. Tu vida es mejor, no peor. Mejor, 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 mejor. ¿Y te vas a quedar siempre mejor, mejor? No. Voy a entrar a la excelencia. Mi hermano, entrar a la excelencia. Después de la excelencia, puro excelente, 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 excelente. Y cuando nos aburramos de lo excelente, ¿y ahora qué hacemos? Dios dice, entra a lo perfecto. Entonces eso es lo bonito de tener sello. ¿Por qué anhelamos? Pues como que yo les preguntara, ¿ustedes anhelan irse al cielo? Mi esposa dijo amén. ¿Ustedes no? ¿De veras? Y no se irá a aburrir allá arriba. Híjole, aquí no hay karaoke. Híjole, aquí no hay discoteca. Híjole, aquí no hay Netflix. Va a decir usted, qué aburrido. Regrésenme a la tierra, por favor, va a decir. No me hallo aquí. Por eso, miren, hermanos, la iglesia debe tener el sello de nueva vida. Porque la nueva vida es la que se va a adaptar a las moradas eternas. Si usted, mire, cuando usted venga a la iglesia, Señor, examíname a través de la palabra y muéstrame, Señor, cómo estoy en mi vida, porque yo no me conozco. A veces Dios permite que la prueba llegue, hermano, y en la pruba híjole, miren cómo reaccionó, miren qué terrible, miren hasta lo que dijo. Se le salieron unas palabrotas. Y se asombra, y hasta uno dice, si entiende, va a decir, qué feo me comporté, ¿y de dónde salió todo eso? Ay, me doy miedo, Señor, me doy miedo. Ahora, qué miedo sentirán de mí los que me oyeron. Entonces te va a decir, ¿quién soy yo, Señor? Me gusta el cristianismo, pero ¿quién soy yo? Está, mire, como cuando yo recién llegué a Cuernavaca, llegó uno a la iglesia y gritaba en el culto como que era cristiano, hermano. Pero ahí sí dijimos, ¿de cuál fumaría este? Y no va a pensar que somos incrédulos, ¿eh? Gritaba y decía, cristiano pentecostés, así en el culto, hermano, pero a grito abierto. Y un día me lo encuentro ya tranquilo, que venía con su esposa y otra señora, y cuando me vio se hacía como que no me veían. Y yo le digo, cristiano pentecostés. Como que no, pero como que no era con él, hermano, el desentendido. ¿Qué habrá dicho? Híjole, ¿qué va a hacer yo? Drogado. Entonces, mi hermano, ese es el problema de no tener identidad. Que uno puede meterse en un lugar sin haber experimentado lo que ahí se comparte. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe un sello que se llama Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo lo va a santificar y lo va a llevar a que usted viva cambios en su naturaleza también, en su vida espiritual, en su alma también. Y entonces usted va a vivir cambios maravillosos. Y entonces usted va a decir, qué bonita es esta vida. Qué hermoso es vivir con Cristo. Ya no quiero recordar lo que yo era. Me da vergüenza recordar quién era yo en mi pasado. Ustedes no se avergüenzan de su pasado. O le aplauden a su pasado. Hay algunos que le aplauden a su pasado y hasta se ríen de lo que hacían, hermano. Bueno, yo sí una vez me reí y le voy a contar. Porque ya borracho me sentía el mejor bailarín, hermano. Y una vez, hermanos, iba en el carro con mi familia y paso por el Zócalo de Cuernavaca y una discoteca arriba tenía música fuerte y abajo habían unos y haciéndole y bailándole y hasta le hacían así, silbante. Y yo empecé a reír, pero no me reía de él, sino que me reía de él. Híjole,
Qué loco uno cuando está borracho, todas las tonterías que hace, se siente uno un mejor bailarín y puro disparate está haciendo. Y me daba risa de verlo porque dije, me recordó el desastre de mi vida pasada. Entonces miren, hermano, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Quiere decir que no ya todos sí son nuevos, no. Se empiezan a hacer cosas nuevas. Y empiezas a vivir cambios, milagros, transformaciones, bendiciones en tu vida, que tú dices, qué bonito es caminar con el Señor. Pero no te puedes quedar solo ahí. Tienes que llenarte de la palabra para conocer cómo debe estar fundamentada esa nueva vida. Y cuando entiendes cómo debe estar fundamentada esa nueva vida, entonces es cuando ya empiezas, oye, vamos a tener una fiesta en casa, ¿no vas? Y son cristianos, pero todavía bailan, todavía... Si la banda se queda cortito, hermano. Bueno, de la banda de los borrachos tal vez iba. Se emborrachan, fuman marihuana y van a la iglesia. Entonces ellos son simpatizantes del evangelio, pero no han nacido de nuevo. ¿Sabe que el nacimiento de nuevo es un sello también en nuestra vida? De que ya somos de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que entender nosotros, hermano, que la vida nuestra no puede ser una vida que se base a puras amarguras, a puras envidias, a puras contiendas, a puras enemistades, a puros chismes, a puras cosas que no convienen. No, dice que si está en Cristo, empieza a ser nuevo, nuevo, nuevo. Lo viejo lo dejan atrás en el olvido. Eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Y ese es un sello. Nueva vida es un sello que nos debe identificar. Si usted todavía ama la vida del mundo, entonces usted no ha nacido de nuevo. No tiene el sello de nueva criatura. Necesita nacer de nuevo y necesita estar en Cristo. Porque dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, por eso usted ve que los cristianos, pero yo les digo que vienen a culto y así vienen. Y ya como que ni aire trae. Y hermano, Dios le bendiga. Ay, como que despiertan, hermano. Dice uno, hermano, no trae devoción. No traes devoción a la iglesia. Vienes aburrido, vienes cansado, vienes con sueño, vienes emproblemado. Libérate de eso si eres nueva criatura. Demuestra que tienes un sello que el Señor puso sobre tu vida. Demuestra cambios. Toda la vida cansados, toda la vida con sueño, toda la vida desanimados, todavía participando del mundo. No, hermano, ya no. Amén, aleluya. Aprendamos del Señor Jesucristo. Digámosle, Señor, ponme el sello de nueva criatura para que yo entienda quién soy y no siga como los del mundo, viviendo como los del mundo y queriendo participar en la iglesia. Por eso, miren, hermanos, es importante que entendamos, si nosotros queremos ir para allá arriba con el Señor, tenemos que renunciar a la vida pasada. Y tenemos que ponerle devoción a nuestra vida en el Señor. Claro, usted dice, pero ¿cómo le va a poner a alguien que no la tiene? No, le va a poner el que está haciendo nueva criatura. De ahí nace la devoción de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si Dios no hace nada, pues claro, ¿qué vas a poder ponerle? Nada, porque no estás viviendo las ministraciones de la nueva criatura. Entonces, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo ahora. Empieza Dios a hacer las cosas nuevas en tu vida. Entonces, ahí es donde te van a empezar a nacer nuevos deseos, nuevos anhelos, nueva vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser un cristiano con identidad, una cristiana con identidad, Señor, donde se vean los sellos que tú estás poniendo sobre mi vida y que somos tuyos, Señor, y que tenemos la seguridad de que somos tuyos porque el Espíritu
de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Si usted es de Dios, entonces levántese. Si usted es de Dios, sacúdase de todo eso que no está bien en su vida y viva como una nueva criatura. Amén. Levante sus manos, dígale al Señor: Señor, aquí estoy en tu casa, pidiendo, Padre, que las administraciones de los cielos vengan sobre esta casa, vengan sobre nosotros. Queremos vivir, Señor, experimentando tu gloria. Queremos vivir, Señor, una vida que llame a los que están en tinieblas. Una vida, Señor, de transformación, de cambios, donde se demuestra que tú, Señor, estás haciendo cosas formidables, cosas grandes, cosas maravillosas en nosotros.